ganadería genera beneficios y costos, también beneficios, pero también costos, y tiene problemas. Pero también otras actividades económicas generan beneficios y costos. Y en ese sentido, no se trata de decir irresponsablemente no porque sí, se trata de decir no por una serie de argumentaciones, no de resultado de una evaluación de las diferentes opciones existentes. Yo debo comentar, por ejemplo, que hemos trabajado mucho en temas de proyectos de desarrollo local. Comentaba cuando estábamos en el CEPLAN de experiencias asociativas muy exitosas en el campo del sector agropecuario, donde, por ejemplo, en términos de Piura, se logran rendimientos por plátano, producción de plátano orgánico, 60 toneladas anuales, en exportación bajo la modalidad de comercio justo, con altos niveles de gestión, obviamente apoyadas por ONGs, y este tipo de experiencias, muchas de ellas pueden ser replicadas a nivel nacional, obviamente asociadas a productos particulares de cada región, y que han sido muy exitosas en la generación de ingresos locales. Estamos hablando de proyectos que permiten, por ejemplo, en el caso del banano orgánico en Piura y en La Libertad, ingresos de casi 6.000 soles mensuales para productores agrícolas con 1,5 hectáreas, entre 1 hectárea y 2,5 hectáreas. Esto es, este tipo de experiencias asociativas nos pueden permitir dar el salto hacia niveles de ingreso per cápita de alrededor de $10.000 al año. Esto es un salto al doble de lo que tenemos. Pero también debemos reconocer que ese es el tope en estas actividades. Esto es, el salto hacia niveles de ingreso per cápita superiores de $20.000 o $30.000 solo se logran a través de economía del conocimiento. Digo esto ¿por qué? Porque a veces también hay una visión utópica, idealista, en términos de que a través del puro desarrollo de actividades agrícolas voy a llevar a niveles de per cápita muy altos. Debo comentar que es posible que demos un gran salto hasta $10.000, pero tampoco esas actividades permiten un incremento de ingresos superiores. Es un gran salto, obviamente, de $2.000 hasta 10.000, pero también eso se estanca. Simplemente les voy a dejar aquí la presentación. Vamos a pasar a ver algunas láminas a la anterior. Si podemos retroceder. Aquí lo que estamos anotando es que todas las actividades tienen contribuciones sectoriales significativas. El sector agropecuario nos contribuye con seguridad alimentaria, nos genera mucho empleo, nos genera divisas por el lado de la exportación. Los hidrocarburos nos aporta a la seguridad energética, genera valor agregado, genera divisas. La manufactura aporta a procesamiento, genera divisas, genera empleo, articulaciones. Servicios nos genera empleos. Minería, ¿qué nos genera? Nos genera valor agregado, muchos excedentes, nos genera divisas y también nos genera impuestos. No estoy diciendo que la generación de impuestos actual es la suficiente, no, yo creo que al contrario, la minería podría aportar más y que esta negociación que se llevó a cabo al inicio del gobierno actual fue a mi juicio insuficiente, pero eso lo podemos comentar después. Adelante. La minería tiene una serie de singularidades. Trabaja, y esto todo el mundo se olvida, mejor dicho los empresarios, que trabaja sobre recursos propiedad de la nación. Trabaja sobre recursos que no son renovables. Tiene fuertes impactos en el entorno y genera grandes excedentes. Adelante. 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 Voy a ir a esta tablita en términos de cuáles son los impactos de un incremento de la producción del sector minero del 10% sobre el producto. Un incremento del 10% sobre el producto me genera un impacto del 1,2% en la economía en su conjunto. El sector manufacturero, con información de la tabla de insumos producto del 2007, me genera, ante un incremento del 10%, un impacto sobre la producción del 3%. El agropecuario, 0,5%. Esto es un sector que en términos de su contribución al total, al conjunto, es mediano. No es como la manufactura, pero es claramente el doble del impacto agregado que tiene el sector agropecuario. Adelante. Hemos hecho un cálculo con un modelo
sobre cuál es el efecto de Conga en términos del PBI nacional. Conga, suponiendo 4.800 millones de dólares, un tipo de cambio de 2.65, un periodo preoperativo de 2.5, nos genera un efecto positivo, ¿sí?, de 1.9% del producto. Esa es la magnitud medida por el lado de la inversión. Por el lado de los sectores productivos habría que ver lo otro. Después, nadie va a discutir efectivamente que este proyecto y cualquier proyecto en cualquier sector tiene efectos positivos. Adelante. Adelante. Aquí lo que hemos hecho es una cosa divertida. Hemos comparado lo que es la estructura del sector minero en los Estados Unidos respecto de lo que es la estructura del sector minero en el Perú. Adelante. ¿Y qué vamos a observar? Que la minería en los Estados Unidos no es como la peruana. La minería en los Estados Unidos es más articulada. Y eso es lo que nos falta en nuestra minería. Esto es una minería que compra muchísimos insumos nacionales. Del 100%, retroceden por favor, del 100% del valor de las ventas son insumos nacionales el 43% en los Estados Unidos. Es decir, deberíamos tener, yo en esto me río y me burlo mucho, porque a veces simplemente digo, vayamos a los estándares norteamericanos, no hay que replicar los de otros países. Con los puros estándares norteamericanos, las cosas en el Perú serían diferentes. Del 100% de las ventas, 43% son compras locales. En el caso del Perú, es solo el 31%. Las remuneraciones en la minería peruana son el 13% del valor de la producción. En el caso de la minería norteamericana, son el 16%. Y cuando vemos qué ocurre con las utilidades en el caso del Perú son el 54% de todo el valor de la producción. Y en el caso de los Estados Unidos son el 36%. Voy a correr, me quedan ya muy pocos, casi minutos. Obviamente también es positivo en términos de generación de divisas. Adelante, adelante, en términos de impuestos. ¿Cuáles son sus costos? Afectación permanente al medio ambiente, externalidades negativas a otras actividades productivas, externalidades negativas a las personas y a las comunidades, menor captura si tengo una zona boscosa, menor captura de emisiones de CO2, impacto negativo sobre el costo de vida de la población local. Ese es un tema que se puede medir. Es decir, si yo incorporo un segmento de altos o una actividad muy productiva en una localidad pobre, lo único que voy a generar es más desigualdad y lo único que voy a generar es exclusión. ¿Por qué? Y encarecimiento de las condiciones de vida para el sector local. Yo creo que esa es gran parte de las quejas que tenemos en Cajamarca, algo de las quejas. Tenemos también el problema de enfermedad holandesa, tenemos un tema interesante. Cuando las rentabilidades son altas en un sector, estas se transmiten a toda la economía. Entonces, la rentabilidad del sector minero, yo la quiero replicar como productor de pan. Y lo único que estoy haciendo es encareciendo el costo de la vida, porque la rentabilidad tiende a ser general en todas las actividades. Y obviamente el tema de la inestabilidad de ingresos. ¿Por qué? Porque son actividades que generan ingresos en el corto plazo y luego serias caídas. Y lo que vemos es edificios abandonados, pérdida de ingresos en largo plazo. Adelante. Tiene reducidos encadenamientos productivos, reducida contratación de mano de obra, una reducida proporción de los excedentes generados se queda en el país. Adelante, adelante. Esta es una tablita que yo me acabo de asombrar y que va a ser razón de mi próximo artículo en la primera. Se va a llamar Inversión extranjera directa suma cero. Lo que hemos hecho es sumar la inversión extranjera acumulada entre 1980 hasta el 2011. Acumulada es casi 70.000 millones de dólares. Y la otra línea, la puntadita, la de punteada, es utilidades acumuladas. Miren, ya se cruzaron. Lo que se invirtió ya se generó en utilidades. Pero lo más interesante es la línea con los trazos también con separada, que es la inversión extranjera directa nueva. ¿Por qué? Porque realmente las empresas obtienen grandes utilidades y solo la mitad se la llevan y la otra mitad la reinvierten. Esto es
se ha invertido en términos de inversión nueva 30.000 millones de dólares y las utilidades generadas son casi 70.000 millones de dólares. Los otros 30.000 son resultado de los procesos de reinversión de las empresas. Esto es información del Banco Central. Adelante, adelante, ya para cerrar, adelante. Lo que estamos planteando es esto. En el enfoque de responsabilidad social se hablan de los stakeholders. Son los trabajadores, esto es la empresa, debe velar por los intereses de los trabajadores, de las comunidades, de los proveedores, de los clientes, del medio ambiente y también mantener relaciones adecuadas con el Estado. En el enfoque de valor compartido tendríamos que incorporar el balance de sociedad, pero no la presente, sino las generaciones futuras. Estamos hablando de la necesidad de un tema intergeneracional. Esto es, no se vale que una empresa, al ser recursos de nosotros, extraiga en un periodo de 10 años o de 15 años. Hay que pensar en términos de largo plazo. Primera preocupación. Hay que pensar también en términos de la economía nacional y hay que pensar también en términos de la sociedad en general. Adelante. La empresa minera de valor compartido se preocupa por ingresos de las generaciones futuras en el largo plazo. La empresa minera de valor compartido se preocupa, apoya las actividades productivas locales. Procura, esto es un tema complicado, no elevar las brechas de desigualdad. ¿Ya termino? Procura no generar daños a otras actividades productivas y a población a nivel nacional y contribuye con mayores recursos al Estado. Adelante. Lo que estamos diciendo es lo que decíamos, lo que señalábamos al inicio. A la evaluación financiera privada hay que sumar una evaluación económica a nivel de país y hay que sumar una evaluación económica a nivel de región que incorpora los elementos ambientales. Adelante. Lo que hablamos en términos del protocolo de licencia social es dos consultas. Primera es si se consulta el tema y segunda, en elecciones de toda la población, si se aprueba o no la operación minera. ¿Sí? Un proceso claro, transparente. No es simplemente las marchas, no, es un proceso preestablecido legalmente. Adelante, adelante, adelante. Simplemente para terminar, es necesario evaluar los beneficios y costos de la actividad minera y de las alternativas. Segundo, todos debemos procurar que la minería pase de ser socialmente responsable a que sea sostenible, generando valor compartido. Y tercero, cada sociedad, comunidad tiene el derecho responsable de escoger su modelo patrón de desarrollo. Esta decisión tiene fortalezas, oportunidades